El impacto de la pistola al disparar me dejó sorda por un instante, el olor a pólvora quemada llenándome la nariz. La realidad se precipitó sobre mí como una luz, el arma todavía humeante en mis manos temblorosas. ¿Qué demonios acababa de hacer? El tipo enmascarado gemía en el suelo, con una mancha oscura expandiéndose en su hombro, y José, pálido como el mármol, se tambaleaba contra la pared, su propia sangre tiñendo las vendas. Mis rodillas flaquearon. Solté la pistola como si quemara, el estruendo metálico resonando en la habitación recién convertida en campo de batalla. Fue entonces cuando mi mente se lanzó atrás, a ese viernes en el Eclipse, el restaurante de Sevilla, donde todo empezó a desmoronarse. O quizá a construirse. Esa noche, el aroma de El Eclipse era el de siempre. Aceite de trufa carísimo, wagyu a la plancha y un subyacente hedor a miedo. Me ajusté el delantal, que siempre me quedaba algo grande, y me sequé una gota de sudor de la frente con el dorso de la muñeca. Era la hora punta, la víspera de fin de semana, en el centro de Sevilla, y el restaurante era una vorágine de cubiertos tintineantes y el murmullo engreído de los millonarios. La mesa 4 necesita un reabastecimiento de ese Rioja del 82, y si derramas una gota, te lo deduzco del sueldo. O de algo peor, siseó Ana López, la gerente de sala, al pasar a mi lado como un témpano enfundado en Prada. Ana me odiaba. No había una razón específica, más allá de que yo era pobre, estaba exhausta y en ese momento me dejaba la piel en 2 turnos para pagar la diálisis de mi madre. La pobreza para ella debía de tener un olor ofensivo. Yo solo murmuré un «Sí, señorita López», manteniendo la vista baja mientras tomaba la pesada botella de cristal. El Eclipse no era solo un restaurante, era un campo neutral, propiedad de la familia Montenegro. Si vivías en esta ciudad, conocías ese apellido. No se pronunciaba en voz alta y desde luego no se les miraba a los ojos si entraban. El ambiente de la sala cambió, se sentía como una caída de presión antes de una tormenta. Las enormes puertas dobles de roble se abrieron de golpe. Las conversaciones se apagaron, los tenedores se detuvieron a mitad de camino hacia las bocas. Entró una falange de hombres de traje oscuro, moviéndose con la letalidad sincronizada de una jauría de lobos. En el centro iba Carlos Montenegro, el capo, un hombre mayor, distinguido pero aterrador. Pero esa noche, todas las miradas se centraron en el hombre que caminaba ligeramente detrás de él, José Montenegro, el heredero, el príncipe de Sevilla, alto, con un traje de carbón que probablemente costaba más que todo lo que yo ganaría en la vida. El pelo oscuro, peinado hacia atrás, la mandíbula lo suficientemente afilada para cortar el cristal. Pero yo, con años de experiencia cuidando a mi madre enferma, noté algo más. Se tambaleaba. Era sutil, una ligera inclinación hacia la izquierda, un temblor en su mano derecha al ajustarse el puño. Su piel, normalmente de un saludable tono oliva, parecía cerosa y gris bajo las arañas de cristal. Está herido, pensé. Mi agarre en la botella se tensó. El séquito se dirigió al reservado VIP del fondo, elevado en un podio y separado por una cuerda de terciopelo rojo. Ese era el salón del trono. «María», Ana me espetó, apareciendo a mi lado como un fantasma. «No mires. Vete a la cocina y trae la bandeja de antipasto para la mesa Montenegro. Y las miradas de adoración boquiabierta, guárdalas para otro lado». No discutí. Corrí a la cocina con el corazón martilleando. Era un caos, pero agarré la enorme bandeja de pizarra con embutidos y quesos curados. Era pesada. Mientras volvía a empujar las puertas, vi la escena que se desarrollaba cerca de la sección VIP. José Montenegro se había detenido. Se aferraba al respaldo de una silla de caoba, sus nudillos blancos. Su respiración era entrecortada, audible incluso sobre la tenue música de jazz. Su padre, Carlos, ya estaba sentado, riendo por algo que había dicho un guardaespaldas, ajeno a la angustia de su hijo. Me acerqué, con la intención de dejar la bandeja en la mesa auxiliar. Al pasar junto a José, este se tambaleó. No fue un tropiezo, fue un colapso. Sus rodillas cedieron.
El tiempo pareció ralentizarse. Sin pensarlo, impulsada por puro instinto y por el título de enfermería que había abandonado a medias por falta de fondos, dejé caer la carísima bandeja de antipasto. ¡Crash! La cerámica se hizo añicos. El jamón serrano y el gouda caro volaron por el impecable suelo de mármol. Pero no me importó. Me lancé hacia adelante, atrapando a José Montenegro justo antes de que su cabeza golpeara la esquina de la mesa. Mi brazo se enganchó bajo su axila. Mi otra mano se presionó contra su pecho para estabilizarlo. Era increíblemente pesado, un peso muerto de puro músculo. Sentí el calor que irradiaba a través de su chaqueta. Estaba ardiendo. «Te tengo», susurré, haciendo fuerza bajo su peso. La cabeza de José cayó hacia atrás, sus ojos a medio abrir. Eran del color de las nubes de tormenta, velados por el dolor. Me miró, con la confusión en guerra con la agonía. «¡Ayuda!», jadeó, la palabra apenas un susurro. «Quítale las manos de encima». El chillido rasgó la sala. Ana corría por el comedor, con el rostro descompuesto por el horror. Detrás de ella, dos de los guardaespaldas de los Montenegro habían sacado sus armas, aunque las mantenían bajas. Me quedé helada, pero no lo solté. Si lo soltaba, José caería. «Se está desmayando», dije, mi voz temblorosa, pero fuerte. «Necesita una silla. Algo le pasa». «Tú, torpe, incompetente vagabunda». Ana me alcanzó, agarrándome por el hombro y tirando de mí hacia atrás. La fuerza del tirón me arrancó del agarre de José. Privado de apoyo, José Montenegro se desplomó. Cayó al suelo, no con un golpe, sino con un sordo y repugnante estruendo, aterrizando entre el queso esparcido y la cerámica rota. El comedor jadeó al unísono. Carlos Montenegro se puso de pie al instante. «José». Ana se volvió hacia mí, con los ojos saltones. «Le has tocado, le has hecho tropezar. Mira lo que hiciste». «No le hice tropezar», grité, retrocediendo con las manos levantadas. «Lo sujeté». Se desmayó. «¡Mentira!», gritó Ana, actuando para la audiencia, para el aterrador capo que estaba a 1 metro de distancia. Tenía que desviar la culpa. Si el heredero Montenegro resultaba herido bajo su supervisión, estaba muerta. Tenía que ser culpa de la camarera. «Te vi. Le estabas mirando. Te resbalaste por tu propia torpeza y lo derribaste contigo. Agrediste a un cliente». Carlos estaba arrodillado junto a su hijo, golpeando suavemente la cara de José. José gemía agarrándose el costado. Ana se volvió hacia mí, señalándome la salida con un dedo bien cuidado. «Estás despedida. Fuera. Sal de mi restaurante antes de que la policía te arrastre por agresión». «Pero está enfermo», supliqué, mirando al hombre en el suelo. Entonces lo vi, una mancha oscura que se extendía por el costado de la chaqueta de carbón de José. No era vino. «Está sangrando. Mira su costado». «¡Fuera!». Ana me empujó hacia las puertas de la cocina. «No te atrevas a hablar de él. Estás acabada en esta ciudad, Flores». Miré a José por última vez. Sus ojos se encontraron con los míos desde el suelo. Estaba consciente, apenas. Me miraba con una intensidad que me aterrorizaba. La humillación me quemaba las mejillas, más caliente que el fuego. Las lágrimas me escocían en los ojos. Me quité el delantal, lo tiré sobre una pila de ropa sucia y salí corriendo por la puerta trasera al callejón. El viento de noviembre en Sevilla era cruel. No solo soplaba, mordía. Me quedé en el callejón detrás del eclipse, tiritando violentamente. Solo llevaba mi fina camisa blanca de uniforme y pantalones negros. Mi abrigo seguía en el vestuario de los empleados, pero estaba demasiado aterrorizada para volver a por él. La voz de Ana todavía resonaba en mis oídos. «Despedida». La palabra se sintió como un golpe físico en el estómago. El alquiler vencía en 3 días. El copago de los medicamentos de mi madre era de 400 euros. Tenía 17 euros en mi cuenta bancaria. Me apoyé en la pared de ladrillo, deslizándome hasta que toqué el pavimento mojado, enterrando la cara entre las rodillas. Sollocé, un sonido áspero y desgarrado que resonó en el callejón vacío. No era justo, nada era justo. «Estúpida», me susurré a mí misma. «Estúpido complejo de heroína».
Deberías haberlo dejado caer. Pero sabía que no podía haberlo hecho. Había sentido su pulso cuando mi mano rozó su cuello. Era débil, errático. ¿Y esa mancha? De repente, la pesada puerta metálica del restaurante se abrió de golpe. Me levanté a toda prisa, limpiándome los ojos, esperando que Ana saliera a gritarme más, o quizá la policía. Me preparé para correr. Pero no era Ana, era uno de los guardaespaldas, un gigante con la cabeza rapada y una cicatriz que le atravesaba la ceja. Parecía frenético. Escaneó el callejón con los ojos desorbitados hasta que me vio tiritando junto a los contenedores de basura. «Tú», ladró. Me encogí. «Me voy. Me voy. Por favor, solo necesito mi abrigo». «Cállate», gruñó el hombre corriendo hacia mí. No me atacó. Me agarró del brazo, pero no agresivamente, sino desesperadamente. «Dijiste que estaba sangrando». Parpadeé. La confusión detuvo mi pánico. «¿Qué?» «Adentro, antes de que esa bruja te echara, gritaste que estaba sangrando. ¿Cómo lo supiste?» Yo vi la mancha», tartamudeé, en su chaqueta, más oscura que la tela, y se protegía el costado derecho. Su piel estaba diaforética, sudorosa, fría. Parecía shock hipovolémico. Los ojos del guardaespaldas se abrieron de par en par. «¿Eres doctora?» «Abandoné la escuela de enfermería», dije. «¿Por qué? Entra ahora mismo». «De ninguna manera». Tiré hacia atrás. Ana me despidió. Dijo que si volvía, llamaría a la policía. «No me voy a meter en problemas con...» «El jefe no está preguntando», dijo el guardaespaldas, su voz bajando a un registro terroríficamente grave. «José no se despierta. La ambulancia está a 10 minutos. No podemos esperar 10 minutos». No esperó mi permiso. Me arrastró de nuevo por las puertas metálicas. La cocina estaba en silencio. Los chefs estaban pegados a las paredes, aterrorizados. Las puertas batientes del comedor estaban abiertas. Fui arrastrada al comedor. La escena era un caos. Las mesas estaban volcadas. Los clientes habían sido desalojados o estaban acurrucados en las esquinas. José Montenegro yacía sobre 2 mesas juntas. Su camisa había sido arrancada. Había sangre por todas partes. Ana estaba allí, retorciéndose las manos, pálida. Cuando me vio, su rostro se descompuso. «¿Qué hace ella aquí? Te dije que la sacaras. Seguridad. Échala». «Silencio». El rugido vino de Carlos Montenegro. El capo estaba de pie junto a su hijo, con las manos cubiertas de sangre. Levantó la vista y la furia en sus ojos hizo que Ana cerrara la boca con un audible chasquido. Carlos miró al guardaespaldas. «Pues sí, jefe, ella lo vio. Ella supo que sangraba antes de que cayera al suelo». Carlos volvió su mirada hacia mí. Era como ser examinada por un león. «Arréglalo». «Yo no puedo». Mi voz tembló. «Soy camarera. No terminé mi carrera. Necesitan un cirujano». «El cirujano está en el tráfico», gritó Carlos, perdiendo la compostura. «Tiene una herida de bala. Se le ha reabierto. Se está desangrando. Haz algo para detenerlo hasta que llegue el médico o prenderé fuego a esta ciudad». Miré a José. Estaba pálido como una sábana. Su pecho apenas se movía. Miré a Ana. La gerente temblaba, aterrorizada de que su despido anterior pudiera costarle la vida. Respiré hondo. Empujé mi miedo a un pequeño y apretado rincón en mi estómago. Di un paso adelante. Mi voz cambió. Ya no era la voz de la camarera. Era la voz de la mujer que había mantenido viva a su madre durante 3 años. «Necesito vodka», ordené. «De alta graduación y toallas limpias, de lino, no de rizo. ¡Ahora!». Los camareros se dispersaron. Me acerqué a José. Puse mis manos sobre la herida. Era un desgarro irregular justo debajo de sus costillas. Debió de haber sido disparado hacía días y se lo había cosido él mismo. Mal. La caída había arrancado las suturas. «Ana», dije, sin levantar la vista. «¿Qué?», tartamudeó la gerente. «Ven aquí. Pon presión justo aquí, en esta arteria, mientras yo tapono la herida. Si lo sueltas, muere. Si muere, su padre te mata. ¿Entiendes?». Ana soltó un gemido, pero se apresuró a acercarse,
colocando sus manos temblorosas y cuidadas donde yo le señalaba. Durante los siguientes 6 minutos, trabajé. Vertí el vodka para desinfectar. Taponé la herida firmemente con las servilletas de lino para favorecer la coagulación. Revisé sus vías respiratorias. Controlé su pulso. «Quédate conmigo», le susurré a José, apartándole un mechón de pelo húmedo de sudor de la frente. «No te atrevas a morir en una mesa de comedor. Es un cliché». Los ojos de José se abrieron. Estaban nublados, desenfocados, pero encontraron mi cara. Parpadeó. «Tú», respiró. «Sí, la torpe vagabunda», murmuré. «Guárdate el aliento». Las sirenas aullaron en la distancia, acercándose. La ambulancia estaba aquí. Retrocedí, con las manos cubiertas de la sangre del hombre más peligroso de Sevilla. Me sentí exhausta. Los paramédicos irrumpieron, tomando el control al instante. Subieron a José a una camilla. El caos se movió hacia la salida. Carlos Montenegro se detuvo en la puerta. Se volvió. Pasó junto a Ana, que sollozaba de alivio, y se detuvo frente a mí. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo, entregándomelo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. María Flores». «María Flores», repitió Carlos. Miró a Ana. «La despediste». Ana tragó saliva. «Señor, fue un malentendido. Pensé que ella había agredido». «Eres una idiota», dijo Carlos con calma. «Quítate de mi vista. Si te veo de nuevo en esta ciudad, no la abandonarás caminando». Ana huyó. Ni siquiera cogió su bolso. Salió corriendo por la puerta trasera, igual que yo hacía unos momentos. Carlos se volvió hacia mí. «Le salvaste la vida. Los médicos se encargarán a partir de ahora, pero le diste el tiempo que necesitaba». «Solo hice lo que cualquiera haría», dije. «No», Carlos negó con la cabeza. «Cualquier otro habría huido. Tú te quedaste». Se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una tarjeta. Era negra con un relieve dorado. Un número de teléfono, nada más. «Vete a casa, lávate. Mañana por la mañana, un coche te recogerá a las 9». «¿Recogerme para qué?», pregunté. Los ojos de Carlos eran duros, pero había un destello de respeto en ellos. «Mi hijo va a necesitar una enfermera privada mientras se recupera. No confío en los hospitales. No confío en extraños. Pero él parece confiar en ti». «No soy enfermera», insistí. «Y yo no puedo trabajar para usted. Sé quiénes son ustedes». Carlos se acercó. «Acabas de salvar a un Montenegro, señorita Flores. Ya estás involucrada. Además», miró alrededor del restaurante vacío, «parece que actualmente estás desempleada y pago 5,000 a la semana». Se me cayó la mandíbula. ¿5,000? Eso era el tratamiento de mi madre durante 3 meses. «A las 9 de la mañana», dijo Carlos. No era una pregunta. Se giró y salió a la noche de Sevilla, dejándome sola en el comedor manchado de sangre, con la tarjeta de visita del diablo en la mano. Me miré las manos. Todavía temblaban. Me habían despedido por tocar al hijo del jefe. Ahora le pertenecía. A la mañana siguiente, el coche que llegó puntual a las 9 no era una limusina. Las limusinas eran para noches de baile de graduación y fanfarrones. Era un SUV blindado negro mate con cristales tintados tan oscuros que parecían charcos de petróleo. Besé la frente de mi madre mientras dormía. La máquina de diálisis zumbaba su rítmica nana mecánica en el rincón de nuestro pequeño apartamento. Era el sonido de mi vida, un reloj de cuenta atrás que requería dinero para seguir funcionando. «Conseguí un trabajo de enfermera privada, mamá», le susurré a la mujer dormida. «Cliente rico, excéntrico. Quizá tenga que quedarme algunas noches». No era una mentira, no del todo. Pero al salir a la acera desmoronada de mi barrio y ver al conductor de pie como una estatua junto a la puerta abierta del SUV, sentí que me subía a un cadalso. El trayecto fue de 40 minutos de silencio. El conductor, un hombre con el cuello tan grueso como un tronco de árbol, no habló. Observé cómo la ciudad se transformaba a través del cristal a prueba de balas.
El pavimento agrietado y las tiendas de comestibles del barrio de Triana dieron paso a los cuidados jardines y las verjas de hierro del Aljarafe. Giraron por una carretera privada que serpenteaba a través de un denso bosque de encinas, sus ramas desnudas por el viento de noviembre, como dedos esqueléticos que se extendían hacia el coche. Luego apareció la finca de los Montenegro. Era una monstruosidad de piedra gris y arquitectura gótica que se alzaba contra el cielo gris. No parecía un hogar, parecía una fortaleza construida para mantener a la gente fuera y los secretos dentro. Había cámaras en la valla perimetral. Hombres con auriculares patrullaban los terrenos con Dobermans, con gruesas correas de cadena. El coche se detuvo bajo un pórtico de piedra. «Entra, tercer piso, ala este», gruñó el conductor. Era lo primero que había dicho. Cogí mi bolsa de lona, que contenía mi uniforme de enfermera y una muda. Salí al sendero de grava, que crujió ruidosamente bajo mis zapatillas. La puerta principal, una enorme losa de roble oscuro reforzada con hierro, se abrió antes de que pudiera llamar. Una mujer mayor estaba allí. Llevaba un severo vestido negro, y su pelo gris estaba recogido tan apretado que le tensaba la piel de la cara. Esta era doña Pilar. «Eres la muchacha», dijo doña Pilar. No era una pregunta. Su voz era seca como el pergamino. «Soy María. El señor Montenegro me contrató para... Sé por qué estás aquí. El señor Carlos no está presente. Está ocupándose de negocios. Debes ir con el señor José inmediatamente». Doña Pilar se giró y se alejó, esperando que la siguiera. El interior de la casa era sofocante. Olía a cera de limón, papel viejo y algo metálico como aceite de arma. Los techos tenían 6 metros de altura, proyectando largas y amenazantes sombras. Cada paso que daba María resonaba en los suelos de mármol, haciéndome sentir pequeña, como una intrusa en un museo de depredadores. Subimos por una escalera de caracol. El aire se volvió más cálido a medida que ascendíamos, sofocantemente cálido. «El médico vino anoche», dijo doña Pilar, sin mirar atrás. «Cosió la herida y puso una transfusión. Pero el señor José es difícil. Se niega a ir al hospital. Rechaza al personal. Le rompió la nariz a la última enfermera hace 2 años. Tropecé ligeramente en un escalón». «¿Hizo qué?». Doña Pilar se detuvo y me miró con ojos fríos. Tenía dolor. «Un animal herido muerde, señorita Flores. No se lo tome a pecho, pero no deje que se desangre. Carlos fue muy claro. Si su hijo muere, usted es responsable». Responsable. En el dialecto montenegro, esa palabra significaba muerta. Llegamos al tercer piso. Al final de un largo pasillo bordeado de retratos de hombres serios, doña Pilar señaló una puerta doble. «Entre, le traerán la comida. No salga de la habitación a menos que la casa se esté quemando». Doña Pilar se giró y se alejó, sus pasos desvaneciéndose en el silencio. Me quedé delante de la puerta, con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Respiré hondo, tratando de invocar el desapego clínico que había aprendido en mi primer año de enfermería. «Es solo un paciente», me dije. «Solo un cuerpo con una parte rota». Abrí la puerta. La habitación era enorme, envuelta en sombras. Pesadas cortinas de terciopelo estaban fuertemente corridas, bloqueando la luz del día. La única luz provenía de una sola lámpara en una mesita de noche y de los monitores brillantes del equipo médico que parecían fuera de lugar entre los muebles antiguos. El aire era caliente, denso con el olor a fiebre, sudor y enfermedad. Me moví silenciosamente sobre la alfombra persa. En el centro de la habitación había una enorme cama con dosel. José Montenegro yacía allí, enredado en sábanas de seda empapadas en sudor. Estaba sin camisa, su torso envuelto en vendas blancas frescas que contrastaban fuertemente con su piel bronceada. Incluso dormido, parecía peligroso. Sus cejas estaban fruncidas, su mandíbula apretada. Me acerqué a la cama lentamente. Dejé mi bolso y cogí la tabla que el médico había dejado en la mesita de noche. Herida de bala en el abdomen inferior derecho. Laceración hepática, grado 2, pérdida de sangre significativa, alto riesgo de infección. Lo miré. Era hermoso de una manera aterradora, cabello oscuro pegado a la frente,
una cicatriz a lo largo de la clavícula, tatuajes de enredaderas de tinta negra y escritura latina que desaparecían bajo la cintura de sus pantalones deportivos. Extendí la mano para revisar el goteo intravenoso. Mis dedos rozaron el dorso de su mano. Su piel ardía. Vale, me susurré. Revisar signos vitales. Cambiar el vendaje. Mantenerse con vida. Cogí el termómetro de la bandeja. Mientras me inclinaba sobre él para colocarlo cerca de su sien, el aire de la habitación cambió en un borrón de movimiento demasiado rápido para seguirlo. Una mano se disparó. Jadeé cuando unos dedos fuertes se envolvieron alrededor de mi muñeca, aplastando los delicados huesos. Los ojos de José se abrieron de golpe. Ya no estaban vidriosos, estaban abiertos, salvajes y dilatados. No vio a una enfermera, vio una amenaza. ¿Quién te envió?, gruñó su voz, un sonido áspero y ronco. Antes de que pudiera responder, tiró de mi brazo. Perdí el equilibrio y caí hacia adelante, aterrizando con fuerza en el borde del colchón. José se movió con una velocidad que no debería haber sido posible para un hombre que había perdido 2 litros de sangre. Se retorció, inmovilizándome la parte superior del cuerpo con su antebrazo contra mi garganta. ¡Habla!, rugió, mostrando los dientes. Miré a los ojos del hombre que había salvado. No había gratitud allí, solo violencia. La presión en mi tráquea era absoluta. Arañé su brazo, mis uñas raspando su piel caliente por la fiebre. Pero era como intentar mover una viga de acero. José, jadeé. Soy la camarera. Parpadeó. La niebla de sus ojos grises se disipó por una fracción de segundo. Luego se volvió a nublar con dolor y paranoia. Hizo una mueca. Un espasmo de agonía le desgarró el costado donde se le estaban tirando los puntos. Pero no me soltó. «Camarera», jadeó. «¿El eclipse?» «Sí, sé. Te desmayaste. Tu padre me contrató». José me miró fijamente, con el pecho agitado. La adrenalina luchaba con la pérdida de sangre. Lentamente, agonizantemente, el reconocimiento se hizo presente. Recordó el ruido del plato al romperse. Recordó el olor de mi pelo cuando lo sujeté, vainilla y lluvia. Me soltó la garganta, empujándome mientras se desplomaba de nuevo sobre las almohadas. Dejó escapar un gemido que sonó como si le hubieran arrancado del centro del pecho. Me levanté a toda prisa, tosiendo, frotándome el cuello. Debería correr. Debería salir corriendo por esa puerta, pasar a Doña Pilar y seguir corriendo hasta llegar a la frontera de la provincia. Pero miré el monitor. Su ritmo cardíaco se disparaba, 140 pulsaciones por minuto. «Lo rompiste», dije, mi voz. Señalé su costado. Una nueva mancha roja se extendía por las vendas blancas. «Échala», murmuró José, cerrando los ojos, su rostro contorsionado. «No necesito una niñera. Dile a Carlos que se vaya al infierno». «No puedo», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Me puse de pie, alisándome la camisa. «Me paga 5,000. A menos que tengas 5,000 encima para pagarme para que me vaya, me quedo». José abrió un ojo. Estaba inyectado en sangre. Me miró con una mezcla de incredulidad y molestia. «¿Te quedas por el dinero?» «Tengo facturas. Tú tienes un agujero en el costado. Ambos tenemos problemas». Fui al lavabo en la esquina de la habitación, lavándome las manos a fondo con jabón antibacteriano. Podía sentir sus ojos en mi espalda, siguiendo cada uno de mis movimientos como un depredador observando a su presa. Me puse un par de guantes de látex y volví a la cama. «Necesito cambiar ese vendaje. Estás sangrando». «No me toques», advirtió. «Si no te toco, te infectas. Si te infectas, mueres. Si mueres, no me pagan. Así que cállate y déjame trabajar». No esperé su permiso. Cogí el borde de las vendas. José se encogió cuando mis dedos rozaron su piel. Sus músculos abdominales se contrajeron con fuerza. Estaba hecho de hierro, cada músculo definido y tenso, pero el calor que irradiaba era alarmante. Estaba en plena fiebre. «Esto va a doler», murmuré, mi voz más suave ahora. Empecé a despegar la cinta. La herida estaba inflamada y roja alrededor de los irregulares puntos negros. Era algo feo, un testimonio de violencia. José no hizo ningún sonido,
pero sus manos agarraron las sábanas de seda con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Miró al techo, su respiración superficial y rápida. Trabajé con movimientos eficientes y suaves. Limpié la zona con suero, mi toque ligero como una pluma. «Háblame», dije en voz baja. «¿Qué?», gruñó entre dientes. «Distráete. Háblame. ¿Por qué te caíste en el restaurante?» «Estaba borracho», mintió. «Estabas en shock hipovolémico», corregí, aplicando la pomada antibiótica. «Y estabas séptico. Esperaste 3 días para que te trataran esto, ¿verdad?» José giró la cabeza para mirarme. El dolor le hacía ver borroso, pero mi cara estaba clara. No era hermosa de la manera en que lo eran las mujeres con las que solía salir. Plásticas, pulcras, perfectas. Era real, tenía ojeras, el pelo revuelto y una determinación en la mandíbula que lo intrigó. 4 días, corrigió. ¿Por qué? Porque, dijo José, su voz bajando a un susurro. Se suponía que la persona que me disparó me estaba cubriendo las espaldas. No sabía quién más se había vuelto. Me detuve, mis manos flotando sobre su piel. Un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación me recorrió la espalda. No confíes en nadie. Esa era la regla aquí. Bueno, dije, aplicando la nueva gasa y pegándola de forma segura. Solo soy una camarera, no tengo pistola y te quiero vivo para poder pagar el alquiler. Probablemente soy la persona más segura de esta casa. José soltó una risa corta y seca que se convirtió en tos. «La persona más segura», se burló. «No tienes idea de dónde estás, María». Era la primera vez que usaba mi nombre. Sonaba íntimo, peligroso en su lengua. «Sé que estoy en la casa Montenegro», dije, subiéndole la sábana hasta la cintura. «Ahora necesito refrescarte. Tienes 39,4 de fiebre. Si llega a 40, estamos en territorio de convulsiones». «No», dijo débilmente. «Estoy bien». «No estás bien, estás ardiendo». Fui al baño y regresé con un lavabo de agua tibia y un paño suave. «Brazos primero», le indiqué. José no me peleó esta vez. Estaba perdiendo la batalla contra el agotamiento. Mientras le pasaba el paño fresco y húmedo por su brazo musculoso sobre los intrincados tatuajes, él me observaba. La sensación era enloquecedora. Estaba acostumbrado al dolor. Estaba acostumbrado a las manos rudas, a las peleas, al frío toque del metal. No estaba acostumbrado a esta dulzura. Se sentía extraña, casi invasiva. «¿Por qué me sujetaste?», preguntó de repente. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido del agua goteando en el lavabo. Me detuve en su muñeca, miré su mano cubierta de cicatrices. «Mi madre está enferma», dije en voz baja. «He pasado los últimos 3 años sujetándola cuando se cae. Es un reflejo. Veo a alguien herido, me muevo. No pienso». «¿Un reflejo?», José reflexionó. Sus ojos estaban pesados. La fiebre lo estaba hundiendo. «Ese es un reflejo peligroso de tener cerca de mí». «Quizá», dije. Moví el paño a su cuello. Él se inclinó hacia el contacto involuntariamente. Un suspiro escapó de sus labios. «María», murmuró. Estaba divagando ahora, el delirio regresando. «Estoy aquí». «Revisa la puerta», susurró, sus ojos deslizándose. «La puerta está cerrada, José». «Debajo de la almohada», balbuceó, sus palabras arrastradas. «Revisa. Debajo». Se durmió. Me quedé allí un momento, observando su pecho subir y bajar. El hombre feroz y aterrador parecía casi un niño, despojado de sus defensas por la fiebre. La curiosidad, algo peligroso, se apoderó de mí. Extendí la mano y la deslicé lentamente bajo su almohada. Mis dedos rozaron el acero frío. La saqué parcialmente. Era una pistola, elegante, negra, con el seguro quitado. Había estado durmiendo con un arma cargada a 5 centímetros de su cabeza. Incluso en su propia casa, incluso rodeado de guardias. Miré la pistola, luego al hombre dormido. No era solo un príncipe en un castillo. Era un prisionero de una guerra que nunca terminaba. Deslicé cuidadosamente la pistola de nuevo bajo la almohada. Me senté en el sillón junto a su cama, abrazando mis rodillas. El sol se estaba poniendo afuera,
proyectando largas sombras rojo sangre por la habitación. Sabía que no dormiría esa noche. Observaría los monitores. Observaría la puerta. Era la tirita cara, la ayuda contratada. Pero mientras veía dormir a José Montenegro, me di cuenta de que también era lo único que se interponía entre él y la oscuridad. Y por primera vez en mucho tiempo, María Flores no sintió miedo a la oscuridad. Se sintió útil, pero no vio la cámara parpadeando en la esquina del techo. La luz roja, fija e inquebrantable, grabando cada toque, cada palabra, transmitiéndolo a una pantalla en el sótano donde Carlos Montenegro se sentaba, agitando un vaso de whisky, observando a la camarera y a su hijo con una expresión calculadora e indescifrable. Interesante, susurró el capo a la habitación vacía. Muy interesante. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 3:09 am. La mansión Montenegro era una tumba. El silencio era tan pesado que se sentía presurizado, oprimiendo mis tímpanos. Afuera, el viento había amainado, dejando una quietud que era de alguna manera más inquietante que la tormenta. Yo no había dormido. Estaba acurrucada en el sillón de respaldo alto, con una manta sobre las piernas, leyendo un libro de bolsillo ajado que había encontrado en la estantería, El Conde de Montecristo, una historia sobre la venganza. Apropiado. Miré la cama. José dormía inquieto. La fiebre había cedido hacía una hora, dejándolo empapado en sudor, pero más fresco al tacto. Se había quitado las sábanas del pecho, subiendo y bajando en un ritmo que finalmente era benditamente constante. Dejé el libro y me levanté para estirar. Mi espalda crujió. Necesitaba agua. Caminé suavemente hacia el baño de la suite. El mármol estaba frío bajo mis pies cubiertos de calcetines. Me salpiqué agua en la cara, mirándome el reflejo en el espejo dorado. Parecía un fantasma. Piel pálida, ojeras, cabello enredado. «¿Qué haces aquí, María?», le pregunté a mi reflejo. «Eres enfermera, no esposa de mafioso. Deberías coger el dinero y huir». Pero sabía que no lo haría. Todavía no. Ya no era solo el dinero, era la forma en que José me había mirado antes, cuando el delirio se desvaneció por un momento. Parecía solitario, un tipo de soledad profunda que yo reconocía en mí misma. Me sequé la cara y volví al dormitorio. Me detuve. El vello de mi nuca se erizó. Era un instinto primario, algo más antiguo que la lógica. La puerta al pasillo. Doña Pilar la había cerrado con llave desde afuera. Había oído el distintivo clic del cerrojo a las 18 p.m. El pomo estaba girando. Era una rotación lenta y agonizante. Latón rozando latón, amortiguado pero audible en el silencio sepulcral. Me quedé helada. Tal vez sea doña Pilar, tal vez el médico, pero ellos llamarían a la puerta. No se esconderían. La cerradura hizo clic al abrirse. Alguien tenía una llave. Miré a José. Estaba profundamente dormido, sedado por los analgésicos que le había administrado 4 horas antes. No se despertaría a tiempo. La puerta se abrió una pulgada. Una rendija de luz del pasillo cortó la alfombra persa. No pensé. Me moví. Me arrodillé junto a la cama, mi corazón martilleando tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Recordé lo que José había dicho en su delirio. Debajo de la almohada. Deslicé mi mano bajo su cabeza. José se revolvió, gruñendo en la garganta, pero no se despertó. Mis dedos encontraron el metal frío y pesado de la pistola. La saqué. Era más pesada de lo que esperaba. Nunca había tenido una pistola en mi vida. La agarré con ambas manos, mis palmas sudando. La puerta se abrió completamente. Una figura entró en la habitación. No era un guardia, no era Carlos. El hombre iba vestido completamente de negro, con un pasamontañas. Sostenía una pistola con un silenciador, un largo tubo cilíndrico unido al cañón. Se movía en silencio, levantando su arma, apuntando directamente a la forma dormida de José Montenegro. No me vio. Estaba agachada en el suelo, al otro lado de la cama, oculta por la altura del colchón. El asesino dio un paso más cerca de la cama para asegurar el golpe. Me levanté. ¡Eh!, grité. El sonido rasgó el silencio como una granada. El asesino se dio la vuelta, sobresaltado.
Apretaba el gatillo. No apunté. No me preparé. Solo disparé. ¡Bang! El retroceso fue enorme. La pistola se levantó en mis manos, volando hacia arriba, casi golpeándome en la cara. El sonido era ensordecedor, amplificado por la habitación cerrada. Fallé. La bala destrozó la lámpara antigua de la mesita de noche, enviando chispas y cristales por todas partes. Pero fue suficiente. José se despertó. No se despertó aturdido. Se despertó violento. El asesino, desorientado por el ruido y la oscuridad repentina al explotar la lámpara, disparó salvajemente. La bala se incrustó en el cabecero a centímetros de la oreja de José. José rugió un sonido de pura rabia. A pesar de su herida, a pesar de la pérdida de sangre, se lanzó de la cama. Colisionó con el asesino, derribándolo al suelo. Los dos hombres chocaron contra el pesado armario de roble. La pistola del asesino se deslizó por el suelo. «¡María, agáchate!», gritó José. Estampó al asesino contra la pared, pero sus fuerzas le fallaron. Sus rodillas cedieron cuando los puntos de su costado se abrieron de nuevo. El asesino, al darse cuenta de que su objetivo estaba débil, le dio un rodillazo en el estómago a José. José se desplomó, jadeando, agarrándose el costado sangrante. El asesino sacó un cuchillo de su cinturón, una hoja de combate dentada. La levantó, preparándose para clavársela en el cuello a José. Vi el cuchillo. Vi a José de rodillas, indefenso. La pistola seguía en mi mano. Me zumbaban los oídos. Mi visión se estaba estrechando. Esta vez no grité. Di un paso adelante, apunté la pistola al centro de la espalda del asesino y estabilicé mis manos temblorosas. Centro de masa, como en las películas. Disparé. La bala impactó al asesino en el hombro. Gritó. El cuchillo cayó de su mano mientras giraba, cayendo hacia atrás sobre el otomana. Intentó levantarse a toda prisa, agarrándose el hombro sangrante, los ojos desorbitados tras la máscara. Me miró a mí, luego a la puerta. Se giró para correr. «No, tú no», gruñó José. Impulsado por pura adrenalina, José agarró el pesado busto de bronce de Julio César de la cómoda y lo lanzó. Golpeó al asesino en la parte posterior de las piernas. Cayó con fuerza. Antes de que pudiera levantarse, el pasillo se inundó de luz. Los hombres gritaban. Pasos pesados retumbaron por el corredor. Carlos Montenegro irrumpió en la habitación, seguido de 6 guardias armados. «¡José!», gritó Carlos, con su pistola desenfundada. La escena se congeló. El asesino gemía en el suelo. José estaba apoyado en la pared, blanco como una sábana, la sangre resumando por sus vendas, y yo estaba de pie en el centro de la habitación, con un uniforme holgado, el pelo revuelto, sosteniendo una pistola humeante con ambas manos. Carlos miró al asesino, luego a su hijo y finalmente a la camarera. «Aseguren el perímetro», ladró Carlos a sus hombres. 2 guardias agarraron al asesino, levantándolo bruscamente. José se deslizó por la pared hasta sentarse. Me miró. Sus ojos grises estaban muy abiertos, llenos de asombro y algo más. Admiración. «Tú». José respiró, presionándose la mano en el costado. Miré la pistola en mi mano. La realidad de lo que acababa de hacer se estrelló contra mí. Solté el arma como si se hubiera puesto al rojo vivo. Mis rodillas cedieron, pero no caí al suelo. Carlos Montenegro se movió más rápido de lo que un hombre mayor debería, atrapándome por el brazo. «Tranquila, señorita Flores», dijo el capo. Su voz estaba desprovista de su amenaza habitual. Era seria. «Respira». Jadeé. El aire se precipitó a mis pulmones. Miré a José. «Intentó matarte», susurré. «Sí», dijo José, una sonrisa sombría asomando en sus labios mientras miraba la sangre en sus manos. «Lo intentó». La siguiente hora fue un borrón de caos controlado. Me llevaron a una silla en la esquina mientras el médico de la casa, un hombre calvo y nervioso llamado Dr. Reese, cosía la herida de José allí mismo, en el dormitorio. José se negó a salir de la habitación. Se negó a dejarme salir de la habitación. «Se queda donde pueda verla», había gruñido José cuando Carlos sugirió que fuera a descansar. Ahora la habitación estaba limpia. La lámpara rota había desaparecido. El asesino había sido arrastrado al sótano.
No quería saber qué estaba pasando allí abajo. José estaba sentado en la cama, con vendas limpias, un goteo intravenoso de líquidos en el brazo. Parecía exhausto, su piel gris, pero sus ojos estaban afilados, escaneando la habitación. Carlos estaba junto a la chimenea, de espaldas a ellos, mirando las brasas muertas. ¿Cómo entró?, preguntó José. Su voz era baja, peligrosa. Lo estamos averiguando, dijo Carlos, sin girarse. La alarma perimetral no saltó, dijo José. Los perros no ladraron. Las cámaras del pasillo estaban en bucle y tenía una llave de mi habitación. Abrazaba mis rodillas contra el pecho. Todavía temblaba. El bajón de adrenalina me dejaba fría. Fue que un trabajo interno, dijo José. No era una pregunta. Carlos se giró entonces. Su rostro era una máscara de piedra. Sí. ¿Quién? Vicente. José se encogió como si le hubieran abofeteado. Vini, mi jefe de seguridad, lleva 10 años con nosotros. Me enseñó a disparar. El dinero cambia a la gente, dijo Carlos simplemente. Encontramos la transferencia. 2 millones en una cuenta offshore en las Caimán, transferidos ayer por la mañana. Desactivó las alarmas y le dio la llave al sicario. ¿Dónde está Vicente ahora?, preguntó José. Está en el maletero de un coche, de camino a las marismas, dijo Carlos. Ya no será un problema. Sentí que la bilis me subía por la garganta. Me tapé la boca, mirando hacia otro lado. Esta era su realidad. Traición, asesinato, eliminación. Para ellos era una transacción comercial. ¿Y el asesino?, preguntó José. Un freelance contratado por los Serrano. Olieron sangre en el agua después de que te dispararan la semana pasada. Querían terminar el trabajo. Carlos se acercó a la cama, miró a José, luego volvió su mirada hacia mí, caminó hacia mí. Me puse rígida, apretándome contra la silla. Carlos se detuvo frente a mí, me miró. Nunca había sostenido una pistola antes de esta noche, ¿verdad? No, susurré. Fallaste el primer tiro por 1 metro. Casi le arrancas una oreja a mi hijo. Lo siento. El segundo disparo, sin embargo, continuó Carlos, su voz bajando, en el hombro, incapacitando. Le salvó la vida. Se metió la mano en el bolsillo. Me encogí, esperando un arma. En cambio, sacó una chequera. Escribió algo rápidamente, arrancó la página y me la tendió. 100.000 euros, dijo Carlos. ¿Indemnización? Miré el cheque. Era más dinero del que podía imaginar. ¿Indemnización?, pregunté. Estás acabada, dijo Carlos. Esta vida no es para civiles. Esta noche fue una advertencia. La próxima vez no fallarán. La próxima vez matarán a los testigos también. Eres un pasivo, señorita Flores, y estás en peligro. Colocó el cheque en la pequeña mesa junto a mí. El conductor espera abajo. Te llevará a casa. No vuelvas por tu propio bien. Carlos se giró para irse. Miré el cheque. Era la libertad. Era la diálisis de mi madre pagada por 5 años. Era seguridad. Me levanté, mis piernas temblorosas. Extendí la mano para coger el cheque. No. La palabra fue suave, pero detuvo a Carlos en la puerta. José estaba sentado, haciendo una mueca mientras tiraba de la vía intravenosa. Ella no se va, dijo José. José, advirtió Carlos, su voz elevándose. Es una camarera. Casi la matan esta noche. No puedes tenerla aquí como una mascota. No es una mascota, gritó José, su voz quebrándose. Es la única persona en esta casa que no está en nómina. Vicente estaba en nómina. Los guardias están en nómina. A todos se les puede comprar. José me señaló con un dedo tembloroso. Ella no tenía que disparar. Podría haberse escondido. Podría haber huido. Se quedó. Luchó. José me miró, sus ojos suplicantes. No te vayas. Me quedé helada. Miré el cheque, luego a la puerta, luego a José. Parecía destrozado. El príncipe de la mafia, poderoso y aterrador, había desaparecido. En su lugar había un hombre que había sido traicionado por su hermano de armas, que sangraba y estaba rodeado de tiburones, pidiendo a la única persona en la que confiaba que se quedara. José, tu padre tiene razón, dije suavemente. Casi muero. Tengo miedo. Lo sé, dijo José. Yo también tengo miedo. La admisión quedó suspendida en el aire. Un Montenegro nunca admitía el miedo.
Lo duplicaré, dijo José desesperadamente. Pagaré el tratamiento de tu madre. La trasladaré a la mejor clínica de Suiza. Le pondré seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nadie la tocará, pero, por favor, no me dejes aquí solo con ellos. Miró a su padre con ojos fríos. Si ella se va, me voy yo. Romperé estos puntos y saldré por esa puerta y nunca más me verás. Carlos miró entre ellos. Vio la desesperación en los ojos de su hijo. Vio la vacilación en mi postura. El capo suspiró, un sonido pesado y cansado. Me miró. La elección es tuya, señorita Flores. Coge el dinero y vive una vida larga y aburrida, o quédate, y no puedo prometerte que verás la próxima Navidad. Miré el cheque, 100.000 euros. Luego miré a José, se agarraba el costado, con el rostro pálido, mirándome como si yo fuera la única tabla de salvación en un océano ahogado. Pensé en mi vida antes de esto, las manchas de grasa, los gritos de Ana, el peso aplastante de la pobreza, la invisibilidad. Aquí no era invisible. Aquí estaba aterrorizada. Sí, pero estaba viva. Cogí el cheque. El rostro de José se hundió. Miró hacia otro lado, derrotado. Rompí el cheque por la mitad. El sonido del papel al rasgarse fue fuerte en la habitación. Lo rompí una y otra vez hasta que se convirtió en confeti. Dejé que los pedazos revolotearan hasta el suelo. No soy una mercenaria, dije, mi voz temblorosa pero firme. Soy tu enfermera. Todavía no estás curado. Volví a la cama, le ajusté la almohada, le revisé la vía intravenosa. Acuéstate, ordené. Te está subiendo el ritmo cardíaco. José me miró. Una sonrisa lenta e incrédula se extendió por su rostro. Le llegó a los ojos, iluminándolos. Sí, señora, susurró. Carlos los observó un momento. No sonrió, pero asintió una vez, un gesto microscópico de aprobación. Se giró y salió, cerrando la puerta tras de sí. Me senté en la silla junto a la cama. Eres una idiota, dijo José suavemente, extendiendo la mano para coger la mía. Su agarre era débil pero cálido. Lo sé, dije, apretándole la mano. Ahora cállate y vete a dormir. Pero mientras estaba allí sentada, sosteniendo la mano del hijo del diablo, yo sabía la verdad. No me había quedado por el trabajo, ni siquiera me había quedado por la seguridad. Me quedé porque por primera vez en mi vida sentí que pertenecía, incluso sí pertenecía al centro de un objetivo. Momentos como estos, ya sabes, te hacen pensar. El caos, el miedo, la adrenalina. Es tan fácil perderse en ello. ¿Quién soy yo? ¿Una camarera desesperada? ¿Una enfermera a medio hacer? ¿O la persona que acaba de disparar una pistola por primera vez en su vida? La verdad es que ni yo misma lo sabía. A veces me parecía que todo era una película, una fantasía retorcida. Un príncipe de la mafia, herido, pidiéndote que te quedes. ¿Suena a cuento de hadas? Más bien a una pesadilla de las que no despiertas. No sé si lo que hice fue valiente o pura estupidez. Supongo que es la delgada línea que separa a los héroes de los idiotas, ¿no? Y en este mundo de los Montenegro, esa línea parece ser más fina que el filo de un cuchillo. Solo espero no haber cruzado al lado equivocado para siempre. 6 meses después, el Eclipse reabrió sus puertas. El restaurante había estado cerrado por reformas, que era el eufemismo de los Montenegro para referirse a una guerra de bandas. La familia Serrano había sido desmantelada pieza por pieza en un conflicto que sacudió Sevilla hasta sus cimientos. Esa noche, el aire ya no olía a miedo, olía a victoria. Me miraba en el espejo de cuerpo entero del ático de la finca de los Montenegro. No llevaba un uniforme blanco ni un delantal demasiado grande. Llevaba un vestido de noche de seda esmeralda hasta el suelo, con una abertura alta en el muslo. Alrededor de mi cuello brillaba una gargantilla de diamantes que costaba más que el edificio en el que solía vivir. «Pareces peligrosa», gruñó una voz desde el umbral. José se apoyó en el marco de la puerta. Parecía diferente ahora. La delgadez de su lesión había desaparecido, reemplazada por la formidable robustez de un hombre en su mejor momento. Pero la cicatriz permanecía en su costado,
un recuerdo irregular de la noche en que lo salvé. Se acercó, me rodeó la cintura con los brazos, enterrando su rostro en mi cuello. ¿Estás lista para volver allí?, preguntó suavemente. ¿A la escena del crimen? Sonreí girando en sus brazos para arreglarle la pajarita. No le tengo miedo a el eclipse, José. Ahora es mío. Era cierto. Como regalo de boda, aunque la boda aún era un secreto, Carlos me había transferido la escritura del restaurante. Bajamos en el ascensor al garaje. Esta vez, nadie se sentó en la parte de atrás con nosotros. José conducía. Cuando llegamos al restaurante, los paparazzi nos rodeaban. Los flashes nos cegaron mientras el aparcacoches abría la puerta. José salió primero, abotonándose la chaqueta, sus ojos escaneando la multitud con esa habitual mirada depredadora. Extendió una mano hacia mí. Yo la tomé. Mientras caminábamos por las pesadas puertas de roble, la sala se quedó en silencio, igual que la primera noche. Pero esta vez, el silencio no era por los Montenegro, era por mí. El personal estaba en fila. Al fondo, vi a un nuevo gerente temblando ligeramente. Ana hacía mucho que se había ido. Se rumoreaba que trabajaba en un restaurante de carretera en Extremadura, aterrorizada de pisar Andalucía. Caminamos hacia la sección VIP, la misma mesa donde él se había desplomado. José no se sentó. Se quedó junto a la cuerda de terciopelo, esperando hasta que toda la sala estuviera mirando. Me acercó, su mano apoyada posesivamente en mi espalda baja. Cogió una copa de champán y elevó la voz, silenciando los pocos susurros que quedaban. Hace 6 meses, anunció José, su voz llegando al fondo de la sala. Una mujer fue despedida en esta habitación. Los invitados intercambiaron miradas nerviosas. Fue despedida por romper una regla, continuó José, sus ojos fijos en los míos. La regla era, no toques a los Montenegro. Dio un paso más cerca de mí, invadiendo mi espacio, el calor que irradiaba. Esta noche estoy estableciendo una nueva regla para esta ciudad. Se inclinó, rozando mis labios con su oreja, pero hablando lo suficientemente alto como para que las mesas delanteras escucharan. Nadie la toca a ella, excepto yo. Me besó. No fue un beso de sociedad, educado. Fue profundo, posesivo y feroz. Cuando nos separamos, miré la sala aturdida. Vi el miedo, el respeto y el asombro. Ya no era la camarera, ya no era la enfermera. Era la que sostenía la correa del hombre más peligroso de Sevilla. Cogí una copa de vino, miré al nuevo gerente tembloroso y sonreí. La mesa 4 necesita un reabastecimiento, dije con frialdad. Vamos, vamos. Y así fue como María Flores pasó de servir el vino a ser dueña de la bodega. Es un recordatorio aterrador de que a veces el peor día de tu vida es en realidad el primer día de tu nueva vida. Fui despedida por un simple acto de bondad, por ver a un ser humano donde todos los demás veían un monstruo. No sabía que ese salvamento me costaría un trabajo, pero me haría ganar un imperio. En el mundo de los Montenegro, la lealtad es la única moneda que importa. No tenía dinero, conexiones ni armas. Solo tuve las agallas para quedarme cuando todos los demás huyeron. Demostré que incluso en una ciudad gobernada por lobos, a veces lo más peligroso que puede ser es la única persona en la que el lobo confía. Y hoy, ¿qué te digo? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, un giro del destino que me salvó de una vida de invisibilidad. Otras veces, siento un escalofrío al pensar en lo que pude haber perdido. La inocencia, la tranquilidad. ¿Quién sabe si es el camino correcto o si simplemente salté de una jaula a otra, más dorada pero igualmente peligrosa? Supongo que así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco o negro, pero caramba, es la mía.